Saludos amigos, en este video nosotros vamos a ver cómo hacer un CRUD en Python. Recuerda que cuando hablamos de CRUD es el acrónimo de Create, Read, Update and Delete. Si vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear, vamos a leer, vamos a actualizar y vamos a eliminar elementos de una base de datos desde un código en Python. Es lo que vamos a hacer entonces. Con este video tú vas a ver lo sencillo, sumamente fácil que es hacer un CRUD con Python, incluso mucho más fácil que en otros lenguajes de programación. Recuerda que nosotros tenemos una serie de videos tutoriales en Python donde te enseñamos desde lo básico hasta lo avanzado. Recuerda que Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la creación de modelos de inteligencia artificial. Pero algo interesante, con Python no solamente podemos crear modelos de inteligencia artificial, sino que también podemos crear aplicaciones de escritorio, también podemos crear aplicaciones web como con Django, y también podemos crear aplicaciones móviles. Entonces, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto aquí en nuestro editor PyCharm. Vamos a esperar que se cree nuestro proyecto. Luego de que tengamos ya creado nuestro proyecto, vamos a crear un nuevo fichero. Este fichero vamos a crearlo aquí arriba. Ya tú sabes cómo lo hacemos. Aquí, clic derecho, New. Seleccionamos la opción Python File y colocamos CRUD. Vamos a colocarle el nombre CRUD a nuestro fichero. Recuerda que no tenemos que colocar la extensión porque lo hace automáticamente. Luego hacemos un import de SQLite. Esta es la base de datos que vamos a utilizar o el manejador de base de datos que vamos a utilizar. Luego colocamos un comentario aquí que dice conectar base de datos o crearla si no existe. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer la conexión con la base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a crear una función. Ya tú sabes cómo se crea una función en Python porque ya lo hemos visto en un video anterior. Entonces usamos la palabra reservada def. Luego colocamos el nombre de la función que vamos a utilizar. Le llamamos conectar. Colocamos paréntesis y dos puntos. Luego aquí debajo colocamos la estructura de nuestra función. Colocamos la palabra conexión y la hacemos igual a SQLite 3 punto conectar o connect. Y aquí dentro colocamos el nombre de nuestra base de datos y le colocamos usuarios. Luego creamos otra variable, le llamamos cursor, y esa variable va a ser igual a la variable conexión que ya hemos creado, pero usamos la función o la propiedad llamada cursor que está dentro. Esta palabra reservada es la que nos va a permitir interactuar con nuestra base de datos. Luego llamamos la función ejecutar dentro de la variable cursor o dentro de la propiedad cursor, dentro de cursor. Y aquí colocamos las sentencias de nuestras consultas a nuestra base de datos. Aquí vamos a crear nuestra base de datos. Decimos crear tabla si no existe, crear la tabla usuario si no existe. La tabla usuario si no existe la creamos aquí. Luego colocamos las propiedades o los campos de nuestra tabla usuario. Abrimos paréntesis aquí porque esto va dentro de paréntesis aquí dentro. Vamos a colocar primero el ID. El ID, que es lo primero de nuestra base de datos, lo colocamos aquí. Y decimos ID es igual a integer, va a ser un entero. Va a ser un primary keep y también va a tener la propiedad de autoincrementar. Colocamos coma y luego agregamos la otra propiedad que va a ser el nombre. Y el nombre va a ser un texto. Entonces colocamos nombre. Esto va a ser no nulo, si no va a aceptar nulo. Y luego colocamos apellido. Apellido también va a ser un texto. Lo colocamos igual que nombre. Y finalmente vamos a colocar edad. Pero edad va a ser un entero. Un integer. Y también va a ser no nulo. No vamos a aceptar nulo aquí tampoco. Ya de esta manera tenemos los 4 campos
de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros aquí vamos a utilizar una palabra. Vamos a llamar la variable conexión y llamamos su propiedad commit para ejecutar este comando. Como esta es una función, la cerramos con paréntesis y luego hacemos un return de conexión. Aquí tenemos ya nuestra primera función de nuestro CRUD. Y en este caso es conectar la base de datos. Crear la base de datos si no existe o hacer la conexión si ya existe. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el primer elemento de nuestro create, que va a ser insertar. Vamos a insertar elementos en nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear un comentario aquí que diga insertar un nuevo usuario. Entonces aquí vamos a crear otra función. Ya sabemos cómo hacerlo con la palabra reservada def. Y esta función vamos a llamarle crear usuario. Ya sabes, paréntesis, 2 puntos. Vamos a colocarle propiedades. Esta función va a recibir varios parámetros, que va a ser conexión, nombre, apellido y edad. Esas serán las propiedades o los parámetros que va a recibir nuestra función, porque a partir de ahí es que vamos a insertar un nuevo usuario. Necesitamos el nombre, el apellido y la edad, y también necesitamos la conexión para poder hacer la conexión desde nuestra función a la base de datos. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí en el cuerpo de nuestra función, ¿qué vamos a hacer? Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a llamar de conexión, vamos a llamar su propiedad cursor nuevamente, y aquí entonces colocamos los paréntesis como ya lo vimos en un video anterior. Luego llamamos la función ejecutar dentro de cursor. Sin embargo, aquí nos está faltando algo. Debemos de colocar la variable cursor. Vamos a crear una variable cursor que va a ser igual a conexión. Estaba faltando esa parte. Bien. Entonces, ya que hemos hecho esto, que ya tenemos nuestra variable cursor, llamamos su propiedad ejecutar. Y aquí entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 3 comillas. Tú sabes ya que esto es para poder colocar varias líneas de código. Hacemos esto, colocamos estas 3 comillas. Entonces aquí dentro vamos a llamar la sentencia para poder insertar un registro. Entonces decimos insert into usuario dentro de la base de datos usuarios, y aquí colocamos los elementos que nosotros vamos a insertar dentro de paréntesis, obviamente. Y aquí está el nombre, el apellido y la edad. Recuerda que el ID nosotros lo colocamos que se autoincremente. No debemos de colocar aquí el ID porque ya lo genera de manera automática. Entonces aquí tenemos estos elementos: nombre, apellido y edad. Aquí ya estamos insertando esos elementos, pero nos falta algo más. Aquí nosotros debemos de hacer lo siguiente. Aquí colocamos los valores, ¿verdad? Y aquí debemos de colocar 3 signos de interrogación de acuerdo, 3 signos de acuerdo a los 3 elementos que colocamos arriba: nombre, apellido y edad. Si fuesen 4, deberíamos de colocar 4 signos de interrogación. Luego aquí nosotros colocamos una coma y colocamos los elementos que estamos recibiendo como parámetros en nuestra función, que serían nombre, apellido y edad. Estos son los elementos que nosotros vamos a guardar en nuestra base de datos. Llamamos nuevamente conexión.comic, como ya lo vimos. Y aquí nosotros vamos a hacer un print. Vamos a hacer un print y vamos a colocar un texto diciéndole al usuario que ya se ha hecho un registro en la base de datos. Esto lo hacemos con fstring, como nosotros vimos ya en un video anterior. Como hacemos esto: colocamos f, luego colocamos comillas simples, colocamos usuario y colocamos aquí el nombre del usuario. Esto podemos hacerlo porque estamos utilizando fstring. Colocamos el nombre aquí, y el nombre estamos haciendo referencia a la variable nombre que tiene un valor. Entonces decimos que ya esto ha sido guardado con éxito. Este usuario ha sido guardado exitosamente. Entonces de esta manera ya nosotros tenemos nuestro primer elemento del CRUD, que sería insertar un usuario.